verdad que se siente muy bien esto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Es un día de fiesta, ¿eh? No todos los días se cumplen 169 años de haber sido creado, que es el día de hoy. Cumple nuestra querida alma mater. Y también es el inicio de la celebración de los 100 años de haberse transferido del ex convento de San Jacinto, México, a estas instalaciones aquí en la ex hacienda Chapingo. Para comenzar, queremos agradecer a la FANECH, la Federación Nacional de Asociaciones de Egresados de Chapingo, a las autoridades de la universidad por permitirnos hoy expresar algunas ideas y más bien yo lo siento como algunas propuestas. Agradecer a todos ustedes su presencia, felicitar a los reconocimientos que se entregaron hoy, a la colega, mi esposa también es chapinguera, no pudo venir hoy, se quedó trabajando para que nos mantenga a Chapingo y a mí. No es cierto, se quedó con unos asuntos, ella es Fitotecnia 87, por eso le pusimos a nuestro hijo Chapingo, pero también tenemos nuestra hija y se llama Chapinga. Bueno, no, se llama Ena. Yo le quería poner Watch, pero su mamá no me dejó y al último le pusimos Ena nada más. Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo. Pues estamos muy contentos. La ponencia se llama El papel de la Watch en los nuevos paradigmas de la agricultura y el campo mexicano en estos 100 años, porque traemos una propuesta, una actitud un poco diferente. Tenemos 3 días ya celebrando esta fecha y desde ayer pues, cumplimos 100 años, cumplimos 169 años y hemos hecho todo esto. Estamos remembrando nuestras glorias pasadas y lo que traemos es, vamos a formar nuestras glorias actuales y formar el futuro. Lo que se acaba de comentar aquí con la colega que empezó a decir de los hombres del futuro. Y esa es la propuesta que traemos hoy. Por eso invitamos a algunos jóvenes. Y afortunadamente se está grabando y se va a retransmitir. Y se va a retransmitir con los jóvenes de la universidad. Porque precisamente hablando del futuro, hoy los jóvenes ya a veces no van a las sesiones presenciales, ya todos lo ven en línea. Y luego con la pandemia pues nos dio un empujoncito a los avances tecnológicos que la sociedad ofrece en estos momentos y ya todo está en línea. Entonces, qué bueno que se quede grabado. Y bueno, felicidades a nuestra alma mater. La siguiente, por favor. Miren, hablando un poco del futuro, quisiéramos hacer un pequeño resumen de los retos actuales, un diagnóstico de cómo estamos. A lo mejor nos vemos algo pesimistas, esperamos que no, porque lo que queremos traerle es a los jóvenes esperanzas en el futuro. ¿Qué contexto tenemos en estos momentos para poder vislumbrar cuál es nuestro papel como universidad, como jóvenes profesionistas en el campo mexicano hacia adelante? Tenemos un contexto de cambio climático que nos está afectando tremendamente a nivel mundial. Es un fenómeno natural provocado por el hombre, por la actividad económica del hombre e impacta todo y sobre todo la producción agropecuaria. Ahorita vamos a hablar más adelante de ellos. Tenemos la necesidad de generar más energía. Ahorita una de las cuestiones críticas del consumo humano es la energía. La utilizamos en todos los sentidos, los hidrocarburos, la energía eléctrica. Y ahora tenemos que producirla de una forma más sustentable y que genere menos residuos como es el CO2. Tenemos la necesidad de seguir produciendo los alimentos que la sociedad necesita en estos momentos. Aumentar un poco, no mucho, esa producción para sacar de la subalimentación más o menos a 1.300 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra que no cumplen los requisitos nutricionales determinados por la OMS. Algunos de esos millones son mexicanos. Y un poco aumentar esos alimentos para el aumento de la población. Aunque para mí, yo considero, he trabajado en la FAO, ya no vamos a crecer mucho, ya llegamos a los 8.000 millones, podemos llegar a los 8.500 y ahí nos vamos a estabilizar. Yo he trabajado con algunos datos de ellos, tengo variables muy consistentes de por qué digo eso. Uno de ellos es el grado de estudios de las mujeres. Está muy correlacionado con el número de hijos. Entre más estudio tengas, menos hijos y te estabilizas en 2, es decir, se estabiliza la población. Y Chapingo pues ya llegó al 50% un poquito más.
Es típico representante de la población mundial. En la población mundial son 52% de mujeres y 48% hombres. Así que cuando inventaron eso de equidad de género y todo eso, anteriormente, digo, qué bueno, porque ahora eso lo van a usar los hombres a su favor. Ahora van a ser las minorías. Bueno, existe una escasez de tierra, la tierra ya no crece, el agua también en algunos lados. Ahorita vamos a comentar algo de eso. Ahora existen otros servicios, bienes y servicios que hay que producir, que ya no es solo los alimentos en la agricultura. Ahora ya la agricultura también produce servicios ambientales. Fija CO2 a través de los bosques y de las selvas. Es un servicio que ya cuesta dinero, o sea, ya se paga. Ya no es solamente la producción de alimentos. Materias primas para la industria, como se acaba de comentar hace rato, la madera, para el papel. Pero sobre todo biocombustibles, etcétera. Tenemos que conservar la biodiversidad. Cada vez más se están agotando los organismos que han evolucionado por millones de años. Ahora tenemos que conservarlos. Micro y macroorganismos terrestres y acuáticos, etcétera. Nos golpeó el COVID, que todos sabemos qué pasó. Paradigma, es un parteaguas de la humanidad. En los próximos 100 años va a haber un antes y un después del COVID. Una pandemia muy sui generis, no es como cualquier otra. No era el ébola en África o el cólera en África, ya por Somalia, que está allá con la gente y no nos llega acá. No, fue un virus que pegó en cuestión de horas de China al resto del mundo, en avión, les pegó a los ricos, a los países desarrollados, a la gente que tenía más poder económico, y fue un golpe desastroso porque costó muchísimas vidas, pero le costó, por eso en cuestión de meses se descubrió la vacuna. La vacuna contra el SIDA ha tardado décadas y apenas se está desarrollando, porque el SIDA pegaba a un grupo muy específico que no era muy importante socialmente, pero el COVID sí. Bueno, tenemos en estos momentos la guerra Rusia-Ucrania, que también nos pega y también se está rompiendo paradigmas, en el sentido de que está aumentando una inflación muy grande. Tenemos una inflación de los precios, un aumento de los precios, que esa es la inflación. Pero eso se da por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de los bienes y servicios de todos. Más o menos se está diciendo que una inflación en México del 8%. Sí, pero con nosotros como economistas tenemos que ser más profundos, más críticos, más científicos. México tiene una inflación del 8% porque entran también los energéticos, y los energéticos consumimos muchísimo, casi el 50% de la economía. Esos energéticos en México no han aumentado de precio. Entonces entran dentro de la inflación, por eso la bajan. Pero si nos vamos a la inflación de alimentos, la tenemos arriba del 30%. Pero si nos vamos a la inflación de alimentos de proteína animal, la tenemos casi en 100%. Y las amas de casa y los que van al mercado saben cuánto ha aumentado el huevo en los últimos días. Y al principio de año siempre aumenta el limón y el aguacate, etcétera. Pero los cárnicos están muy altos. Así que esas son las cosas que tenemos. Una situación de estanflación, es decir, una alta inflación con estancamiento económico, eso es a nivel mundial, y una desglobalización en el sentido de que va a haber cambios estructurales en la economía mundial debido al COVID, debido a la guerra, una neoglobalización. Se acaba de firmar el TECMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, porque se pusieron de acuerdo cómo van a reorganizarse a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania y depender menos de los productos que ellos producen, que son energéticos, fertilizantes y granos, cereales. Entonces dice Estados Unidos, es que nos descuidamos, dice Europa, es que nos descuidamos mucho, dependimos mucho de Rusia y ahora ya no quieren. Entonces va a haber una reestructuración de ese mercado. La siguiente, por favor. Y ahí entra México y entra lo que van a hacer los profesionistas de Chapingo y el sector agropecuario nuestro. Miren, el cambio climático está provocado por el consumismo urbano industrial. Existe una ola de una forma de ser feliz, entre más consumas más feliz eres. Yo considero que en el futuro tenemos que tratar de ser felices de otra forma y no consumir tanto. Dicen por ahí que el cambio climático lo provocan pues en el campo, los agrónomos, los que desforestan. Yo les digo, no, el cambio climático lo provocan las ciudades. El principal gas de efecto invernadero es el CO2,
Y los principales emisores de CO2 pues, son los vehículos, y los vehículos están en las ciudades, en el campo hay pocos. Y lo poco que se emite en el campo ahí mismo se asimila con las mismas plantas que se producen. La siguiente. A raíz del COVID tuvimos una baja del crecimiento mundial que pegó de una forma diferenciada en diferentes regiones mundiales y a diferentes países. Fíjense que México, por cierto, no le pegó mucho en la parte económica. Hubo una política del gobierno que ya traía de antemano. Aparte somos muy fuertes en el sector agropecuario, que fue el sector que no fue golpeado por el COVID. Porque seguimos produciendo y trabajando, nunca dejamos de producir. Ahí nosotros como federación, lo que comentaba Jimmy hace rato cuando hicimos el minuto de silencio, llevamos contabilidad de cuántos agrónomos habían caído en combate, chapingueros. Y cada año se acumularon, el primer año más de 100 y el segundo año casi 200 chapingueros caídos por COVID en el cumplimiento de sus obligaciones, de sus deberes, o sea, trabajando en campo. Entonces, tuvimos una pérdida, de hecho, es la primera o segunda profesión que más personas fallecieron por COVID, en cumplimiento con su deber, después de los médicos. Y proponemos a las autoridades que nos den el título de héroes de la patria, a esos colegas que cayeron, muchísimos chapingueros. Nosotros tenemos la lista y fotos de ellos. Bueno, la siguiente, por favor. Ahí vemos cómo impactó la parte de los fertilizantes, porque aparte de que son los mayores productores del mundo, tienen los gasoductos y el gas natural es donde se obtiene el urea. La siguiente, por favor. A raíz de eso hubo una inflación tremenda en los precios de los energéticos, sobre todo en Europa. El siguiente. Hubo un estancamiento de los contenedores, del comercio internacional en los puertos, porque se paró las descargas de los buques, y eso afectó toda la economía mundial porque vienen muchos componentes. Por ejemplo, México es el tercer lugar productor de carros en el mundo. Ninguna marca de carros es mexicana y no llegaban los semiconductores de Taiwán. Entonces se paró la producción de carros. Ya tenés, los que querían adquirir un carro tenían que esperar 3-4 meses, ¿no? Otro de los aspectos que les comentaba es el agua. Ya ahorita tenemos agricultura sin suelo, es decir, la acuaponía, la hidroponía, pero no tenemos agricultura sin agua. Entonces nunca vamos a dejar de utilizar el agua. El agua, estamos en un ciclo cerrado, no entra ni sale agua. Entonces se cambia de forma de presentarse. Ya se puede sembrar y cosechar agua. ¿Cómo sembramos y cosechamos agua? Hay que nos digan los forestales. Por reforestando, de la práctica más simple, ¿no? Reforestar y podemos cosechar agua. Adelante. Miren, el agua en México, ¿cómo estaría? ¿Alguien reconoce eso? A ver, jóvenes. Una mancha azul, ¿no? En la parte de arriba no ven por ahí, estos del norte, o la parte del Golfo y la parte de la península. Sí, ese es México, ese es su país de ustedes, no lo reconocen. Toda la vida hemos estado equivocados, ese es nuestro país. La siguiente es México y sus mares. Acuérdense que México tiene 200 millas de mar territorial, cada milla es 1.600 metros, 1.6 kilómetros. Bueno, hay millas marinas y millas terrestres, que multiplicadas por 11.400 kilómetros de litoral tenemos 3.6 millones de kilómetros cuadrados de mar. Es casi lo doble de mar que tenemos que de superficie terrestre. La siguiente, y esas son las cuencas. Estos son los distritos de riego. 5.5, casi 6 millones de hectáreas de riego que tenemos en el país. Esas manchas amarillas son las distribuciones, ven en Sinaloa y Sonora son los ganones, pero hay en Tamaulipas, en Veracruz, en el centro del país. 85 grandes distritos de riego y 45,000 pequeñas unidades de riego que son los pozos profundos. La siguiente. Eso podía decirse en un sentido más profundo que no existe la escasez de agua, que sí hay agua suficiente, nada más que hay que saberla utilizar. Y está distribuida de cierta forma que hay que distribuir las actividades económicas donde hay agua. Fíjese, por ejemplo, simple y actual. La cervecera que se salió de Mexicali, la Constellation Brand, se acaba de instalar en Veracruz.
a 11 kilómetros del puerto de Veracruz. Hay carreteras, hay aeropuertos, está el puerto, etcétera. Hay industria, un clúster, hay educación, seguridad no mucho. Y ya. ¿Cuál era la cuestión de ponerte en Mexicali? Sí, Veracruz tiene agua al infinito. Y ahí escarban 11 metros y tienen agua al infinito, pero si encargan más, sacan agua salada, pero la desalinizas. O sea, esa empresa estuvo bien. Y se pudo haber ido a Tabasco, de todo Tabasco es agua. Entonces, no hay mucho problema ahí. Bueno, ¿qué es un paradigma? A ver, la anterior. ¿Qué es un paradigma? ¿Por qué le pusimos a la conferencia paradigma? Paradigma es un modelo a seguir. Filosóficamente científicamente decía, con un conjunto de verdades aceptadas. Digo temporalmente porque luego Kuhn mismo habla de las revoluciones científicas y se cambia ese conjunto de verdades para la toma de decisiones, en este caso productivas, o es una concepción del mundo. La siguiente. Y hace rato se habló el doctor Norman Borlaug. Él es graduado de Minnesota, fue mi profesor en Minnesota. Muy consternado y muy preocupado por el medio ambiente. Es el creador de la Revolución Verde. Yo considero que la Revolución Verde se inició en 1940 y más o menos después de 1965 empezó a caer un poco la productividad en México. Pero Norman Borlaug, a través de las tecnologías que él propuso y todo el equipo y todos los mexicanos, y ahí nace el CIMMYT y ahí nace el Colegio de Posgraduados. Colegio de Posgraduados y CIMMYT son los hijos predilectos de la Revolución Verde. Yo soy del colegio, así que yo lo reconozco. Aunque tengo colegas que no, y critican a la Revolución Verde. Y Chapingo también se benefició mucho, ¿no? Bueno, dicen que la Revolución Verde fue un paquete tecnológico del uso de fertilizantes, uso de maquinaria, uso de semillas mejoradas. Y sí, en efecto, pero ese fue el resultado de otro paradigma. Para mí, y digo, yo estudié en Minnesota, el paradigma de la Revolución Verde es el cambio tecnológico. Llevar el avance científico y tecnológico que existía en ese momento al campo. El campo no se había desarrollado mucho, ya existía la primera y casi segunda revolución industrial, pero no llegaba al campo. La evolución tecnológica en la agricultura tardaba miles de años y él lo llevó, que lo aceleró muchísimo. Y hay muchas tecnologías nuevas que están surgiendo gracias a la ciencia y la tecnología. Y ese es el papel de Chapingo, precisamente por eso es la propuesta que tenemos. El papel de Chapingo es hacer ciencia y tecnología, inculcar esa ciencia y tecnología a los jóvenes, preparar esos jóvenes que van a generar esa ciencia y la van a aplicar al campo. Me acuerdo que el profesor hablaba mucho de una capacidad asimilativa de la naturaleza y decía, bueno, es que hay que usar fertilizantes, agroquímicos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, pero dentro de la cantidad que la naturaleza pueda asimilar por sí misma. Es decir, los economistas hablamos de dos tipos de contaminación. Una contaminación que no contamina y una que sí. ¿Cuál es la que sí? La que sí contamina es la que se aplica más allá de la capacidad de la misma naturaleza de absorber ese impacto negativo de algunos agroquímicos. Y yo a mis alumnos, cuando luego es difícil que comprendan esta cuestión, les digo dos conceptos: la capacidad asimilativa y la resiliencia. La resiliencia es la capacidad, después de un shock externo, regresar a tu punto de partida. Y la capacidad asimilativa es la que no te pasa nada. Dice, bueno, un ejemplo típico, un ejemplo que pueda entenderlo. Digo, mira, joven, cuando tú vas al antro, te tomas una cerveza y no pasa nada. Está dentro de tu capacidad asimilativa, pero ya tomaste una cerveza. Te tomas otra y no pasa nada. Sigues estando dentro de tu capacidad asimilativa. Te tomas la tercera y ya más o menos, bueno, hasta ahí es tu límite. Es decir, que aunque tengas la absorción de algo externo, no hay efecto negativo. Y la resiliencia es después de ponerte una buena pachanga en la disco, pues quedas desbaratado y al siguiente día ya estás como sin nada, ¿no? En la tarde. Digo, eso para los jóvenes, porque ya para gente de nuestra edad, pues ya son 3 días, ¿no? Esa es la capacidad de resiliencia, que puedas llegar a tu punto de partida. Entonces la naturaleza tiene dos características, dos conceptos que hay que trabajar y hay que ayudarla a desarrollar esa capacidad. Y sí podemos utilizar agroquímicos, pero dentro de ese rango. La siguiente. Estos son los nuevos paradigmas. El otro paradigma que también se comentó aquí, que es muy importante a nivel mundial,
México y Latinoamérica, que fue inventado aquí en Chapingo, pues es la visión de nuestro profesor Efraín Hernández, ¿no? Que también lo conocimos, muy humano, muy carismático. Me acuerdo que cuando salíamos a las prácticas con él tomábamos pulque, gustaba mucho el pulque ahí en Tlaxcala, siempre con su vaso, y me enseñó a tomar pulque, y yo luego lo busco en Veracruz y no lo encuentro tan fácil, pero es muy saludable, el pulque. Bueno, inventó la visión agroecosistémica, que es una visión compleja, que todo está interrelacionado, sobre todo la parte ecológica, con la naturaleza, con los recursos naturales, y la biota, o sea, la biología edáfica, las plantas, los animales externos, etcétera. Pero también la sociedad, entender la sociedad, la forma de pensar, de sentir, de actuar, de reír y hasta de llorar, y llevarlos a una forma productiva con sostenibilidad. Y bueno, él comentaba siempre mucho de los conocimientos comunitarios, los conocimientos ancestrales, de las grandes culturas que se desarrollaron en nuestro país, que tuvieron un auge muy grande, y una producción agropecuaria, porque ellos tenían que tener un excedente agropecuario para destinar de 30 a 50 mil trabajadores para hacer las pirámides de Teotihuacán durante 100 años. Entonces, ¿quién alimentaba a esa gente? Pues los agricultores. Entonces tenían sistemas muy sostenibles. La siguiente. Y los paradigmas actuales. El paradigma actual sería una combinación de esos dos, tratar de buscar un tercero. Siempre el nuevo paradigma retoma cosas anteriores. Entonces, más o menos esa propuesta nuestra. Es una visión compleja de ver los problemas complejos. ¿Qué es un problema complejo? Un problema complejo no es más que un conjunto de problemas. Como el cambio climático es un problema complejo, la contaminación es un problema complejo, pues son varios problemas. Y por lo tanto necesitan una solución compleja. ¿Y qué es esa solución compleja? Pues varias soluciones al mismo tiempo, aunque algunas veces parezcan contradictorias entre ellas. Son válidas y correctas, quizás en diferente tiempo y espacio. Fíjense, por ejemplo, la política pública actual, de la administración actual, pues como que se va muy a la parte campesina, me refiero a la producción de alimentos con los programas Sembrando Vida, con los programas de bienestar, se va más a bienestar, a la producción campesina, y como que relega, incluso hasta, en cierta forma, afecta, iba a decir agrede, pero como que afecta a la producción comercial, industrial. Pero si le echamos números, lo que mantiene a las ciudades y los que exportan alimentos es la agricultura comercial. Pero la campesina también es necesaria para nuestro país, para los campesinos, para los que de autoconsumo y para los mercados locales. Entonces son las dos. Aquí lo incorrecto sería que una predomine sobre la otra. No son esas, y más, es un espectro entre ellos. No hay un industrial puro para exportación y no hay un campesino puro. El campesino puro ya no existe. El campesino vende parte de su producto, o si no su fuerza de trabajo, o si no le mandan remesas a sus hijos del norte. Tiene otros ingresos. La encuesta nacional de ingresos familiares, sobre todo el ingreso rural, demuestra que más del 50% del ingreso de las familias rurales ya no viene de las actividades agropecuarias, viene de otro tipo de actividades. Pues todo eso se combina y se saca una solución compleja. La siguiente. Esos son los paradigmas que hay que enseñarle a nuestros jóvenes en estos momentos. Miren, la importancia de la economía de México a nivel mundial y el rol que va a jugar México en el futuro, o que está jugando ya. Aquí tenemos las 15 primeras. México es miembro del OECD. ¿Qué significa OECD? Es el club de los países ricos. México es el más pobre, pero está dentro de los ricos. O sea, nos creemos riquillos y estamos dentro de ellos, pues somos el más pobre. Y si nos comparamos con los pobres, pues somos el más riquillo. De ahí como nos convenga, ¿no? La siguiente. Es el tamaño de la economía. Lo que le comentaba es el tercer productor de carros en el mundo. Prácticamente todas las marcas de carros se están produciendo en nuestro país. Ninguna marca es mexicana. Eso ahorita lo vamos a ver, la falta de ciencia y tecnología. Es el primer país productor de pantallas planas en el norte, en las maquiladoras de Tijuana, Mexicali. Necesitamos producir energías alternativas. México estamos un poco atrasadón en la energía alternativa, estamos produciendo más energías de hidrocarburos.
Y de las alternativas vienen los bioenergéticos, la eólica, solar y maremotriz. Y eso es otro de los paradigmas, otra de las partes que yo propongo para Chapingo. Chapingo ya tiene que hablar de otros insumos agrícolas, y uno de esos insumos son las energías, y ver, o sea, formar especialistas profesionales para generar energía eólica, para producir bioenergéticos y maremotriz, o sea, otro tipo de energías. Es la 12ª economía mundial, el 10º exportador, fíjense. Somos una potencia mundial en alimentos. Mantenemos al mundo. Y hay productos ganones como el tequila, el aguacate, la cerveza, el mezcal. Y bueno, México emborracha al mundo. Pero exportamos limón persa, exportamos ganado en pie, ganado en canal, azúcar. Veracruz exporta como 50 productos. Bueno, lo que comentábamos, que ya no crece la siguiente. ¿Qué necesitamos para llevar a México a que sea un país desarrollado como es su tamaño de su economía, pero que tenga carros nuestros? Ningún tractor es mexicano. Maquinaria agrícola no ha diseñado. Hay unos diseñadores en Mecatec, se llaman en Puebla, que hacen un esfuerzo muy grande y están sacando buenos productos. Pero todo lo demás lo importamos. Nos falta ciencia y tecnología. Miren, México destina el 0.46% del PIB a investigación en ciencia y tecnología. Los países de la OECD, lo mínimo que deben invertir es el 1%. Entonces, México tiene que invertir el doble. Y ese 46% se va en el presupuesto a Chapingo, al colegio, al INIFAP, al CIMI, bueno, el CIMI es internacional, y a las facultades y tecnológicos de agronomía del país. Pero esa puede ser la diferencia entre ciencia y tecnología, y esa es la diferencia entre las dos agriculturas que luego hablamos. Quedarnos con las yuntas o irnos con los drones. Que no tiene nada de malo quedarnos con las yuntas, ellas son válidas, pero en su contexto. Depende de un conjunto de condiciones que la determinan que es lo mejor. Yo he trabajado con ambas y mantener una yunta de ese tamaño no es tan fácil, por eso desaparecieron. Y un toro de esos cuesta 40,000 pesos cada uno, 50,000, y lo conjunta y te sale más barato comprar un dron, porque además el tractorcito no consume combustible cuando no lo usas, y ellos sí. Para mantener un toro de esos necesitas como 4 o 5 hectáreas de pasto, aparte de las que vas a sembrar. La siguiente. Bueno, otra vez, ¿cómo está México en el mundo? Es uno de los últimos, fíjense, de inversión en ciencia y tecnología. Todos ellos no ganan. Pero además, en los estados donde hay más científicos o escuelas o centros de investigación son donde está el desarrollo urbano, que es el Estado de México, el Distrito Federal, un tanto cuanto el norte del país. El sureste se queda un poco rezagado. La siguiente. El SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, es más o menos lo que nos dan un reconocimiento de que somos científicos internacionales. Hay que publicar en inglés, en las revistas de relevancia, tienen un índice. Y somos un poco más de 30,000 miembros del SNI. Si nada más los miembros del SNI fuéramos los científicos del país, somos 36,000. Para estar a nivel de España, incluso, bueno, otros países están intermedio como Chile y Brasil, pero a nivel de Corea del Sur, necesitamos 500,000 de científicos calificados a nivel internacional. Si somos 50,000 en este momento, necesitamos multiplicarlos por 10. Pero las áreas de ciencias agropecuarias biológicas está peor, nomás el 12% de los del SNI estamos dentro de esa área, y de ese 12%, pues ¿qué seríamos? 3,600, ¿no? Pues está Chapingo, el colegio, el INIFAP y las universidades que les dije. La siguiente, por favor. O sea, acabo de contar, no hay muchos científicos agropecuarios en México. Vean, la tendencia histórica del colegio y Chapingo, de los miembros del SNI, son cálculos míos, estabiliza. La propuesta, por ejemplo, que Chapingo pase el doble. Chapingo tiene más de 1,000 profesores, ojalá hay más de 500 fueran del SNI, aunque sean de prepa, son muy buenos. ¿Te imaginas un SNI dando clases en prepa? La calidad el colegio se queda estancado también en 260, somos 620 en el colegio,
más o menos el 50%. Pero ahí nos quedamos, y vean el Tecnológico de Monterrey. Y me han preguntado en otros lados, gente más especializada en estos números, ¿por qué el Tecnológico de Monterrey creció tanto y cuál es la política? Hubo en los 2 sexenios anteriores un apoyo extraordinario en investigación para las industrias privadas. No sé si se acuerdan, una discusión muy grande ahorita del CONACYT, los fideicomisos. Y esos se los llevaban principalmente la gente que estaba en el SNI, entonces el TEC de Monterrey dijo, llévatelos, métanse en el SNI. Hay un proyecto ahí de 9 millones de pesos que nos pegó a nosotros, a mí no me gustó nada, para generar salsas para pizzas. Y va a ser beneficiada a las pizzas, o sea, un proyecto que, bueno, por lo menos que inviertan ellos, ¿no? Pero bueno, por eso la iniciativa privada tiene científicos que invierten y ganan. Pero aparte hay un concepto interesante cuando hablamos de ciencia social y ciencia privada o de conocimiento tecnológico social y privado. Chapingo genera conocimiento social, es decir, lo transmite gratis a los productores y si saca un producto a lo mejor lo patenta, pero lo pueden utilizar los productores gratis. Las tesis de los compañeros tienen que estar ahora en PDF en una página donde se puede bajar gratis. Y la Cámara de Diputados ya aprobó que tiene que estar en Word, que a los profesores no les gusta mucho porque luego van nomás y copian. Y luego hay plagios, como las actuales. Pero las instituciones privadas generan ciencia, generan patentes para hacer negocio. Vender semillas mejoradas, vender maquinaria. La siguiente. Me dices el tiempo, hijo, porque luego se me pasa. Pues México es una economía abierta al mundo, no nos podemos cerrar y todo lo que pasa en el mundo nos afecta. Eso hay que inculcárselo a los jóvenes porque entonces los jóvenes tienen que estar mirando qué está pasando en el mundo, cuáles son las demandas de productos, pero cuál es la tecnología que existe. El inglés es muy importante para los jóvenes, ya tendría que tener inglés obligatorio a alto nivel, pero sí, Chapingo tiene un buen nivel de inglés y de otros idiomas. El siguiente. Esas son las listas de productos. México exporta más de 100 productos agropecuarios al mundo, pero exportamos agua, exportamos peso, exportamos volumen. La siguiente. Exportamos materia prima, no exportamos valor. Ahí en Veracruz exportamos malanga, y conozco muy bien a los malangueros, pues están cerca de donde estamos nosotros. Y nomás la limpian, la seleccionan, la empacan y la mandan a Texas, a San Antonio. Y le digo, bueno, ¿y qué hacen allá? Pues la deshidratan, la muelen y la venden en polvo. 3 veces más cara, ¿no? En sentido neto. Y bueno, ¿y por qué no lo haces aquí si es tan fácil? No, pues es que así empecé. Bueno, exportamos limón persa a Japón. Y bueno, ¿y qué le hacen allá? Pues los priman, le sacan el jugo, le sacan el ácido cítrico. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos aquí? Esa es otra de las tareas de los jóvenes de Chapingo. Hay que exportar valor. Hay que hacer lo que ellos hacen allá. Le exportamos las papas y nos mandan de allá para acá los microchips, los chips, las papas fritas. Mira, México es superavitario en la exportación. Siempre fue deficitario en la balanza comercial. Hasta el 2015, más o menos 2016, ya somos ahorita superavitarios. Ahorita somos tremendamente superavitarios y el COVID que nos golpeó el mundo le favoreció al sector agropecuario mexicano. Aumentó las exportaciones México y disminuyó las importaciones. La diferencia es 10,000 millones de dólares, pero este año ya pasamos los 45,000 millones de exportaciones y nos estabilizamos como en 30,000 de importaciones. Es decir, tenemos un superávit de 15,000 millones de dólares. Un buen ingreso para México. Y con esos 15,000 millones de dólares se compraron las vacunas para el COVID. La siguiente. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya tengo que ir resumiendo. Bueno, es el resumen, lo que le comentaba. Ahorita somos ganones en aguacate, el primer exportador mundial. Michoacán es el ganón, ya no se la aguanta y vamos a salir otros estados en su apoyo. Es decir, producir aguacate. La siguiente. Ahí está la lista de lo que exportamos principalmente a Estados Unidos. Ese es un error, porque si a Estados Unidos una vez se le ocurre cerrarnos las puertas a las exportaciones, a veces lo hace con la fresa, ahorita lo hizo con la piña, la sandía. Toda esa producción se acumula en México y luego los productores pierden porque la tienen que vender muy barata o mandarla a la agroindustria o a los animales o dejarla que se pierda. México tiene que diversificar sus mercados externos a Japón y Europa. Y ahí es donde entramos ahorita como ganones por lo que está pasando en Ucrania. O sea, México
tiene destinado una área de oportunidad grandísima de dejar un hueco, de llenar el hueco que está dejando Rusia y Ucrania. La siguiente, sobre todo también en hortalizas y cereales. Los jóvenes de Chapingo tienen que entender que hay que darle una materia desde la prepa de agronegocios. Los chapingueros sabemos producir mucho y en campo, pero sabemos poco hacer negocios. Y a nosotros nos tocó la generación 87, que éramos la primera generación grande, entramos el 80, salimos el 87, que salíamos el típico chapinguero a trabajar para el gobierno. Había más de 100 paraestatales relacionadas con el campo, con Afrut, Albamex, todas las relaciones, Mecafé, y ahí nos acabamos los bancos, las aseguranzas. Pues entra el programa, ahora sí lo que le llaman neoliberal, sale el presidente Miguel de la Madrid y entra Salinas de Gortari y cortan, de hecho cerraron todas esas paraestatales y nosotros nos reventamos contra la pared. Íbamos durísimo a buscar trabajo y paz. El 50% de mi generación nos fuimos a Estados Unidos a trabajar de ilegales y de braceros. Algunos sacamos visa, yo saqué visa de turista, todavía con la credencial de Chapingo. Otros no tuvieron que pasar con Coyote. Muchos están allá. La federación, estamos haciendo una célula de graduados de Chapingo en el extranjero y vienen a celebrar los 25 años y mandan dólares para cuando no pueden venir, cooperan. Ahí Jimmy, el otro día nos acompañó, vamos a hacer una célula allá. El presidente está en Los Ángeles y el vicepresidente está en Texas. Pero hay cientos de chapingueros y fíjense que, por cierto, todos los que yo he visto allá tienen buenos puestos, son administradores de rancho, tienen sus propios negocios, son líderes, tienen equipos de trabajo. Les sirvió haber estudiado en Chapingo. Bueno, esta es una gráfica de precios del mercado donde podemos generar un modelo de negocios para producir papaya Maradol en Veracruz y mandarla al DF. Ahí nos dicen los meses en los que constantemente hay precios altos, entonces hay que programar la producción. Pero aparte te dicen cuánto, o sea, tiene que estar en el DF, por lo tanto tienes que producir por lo menos lo de un carro, que son 20 toneladas para que mandes un carro. O sea, con esta información sacamos todo lo que es un plan de negocios. La siguiente. Las nuevas áreas de conocimiento, en resumen, para Chapingo. Pues todas las tecnologías que nos lleven a ser resistentes, la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático, las energías, el Internet de las cosas, la nanotecnología, los bioestimulantes. Ahora ya el paradigma nuevo ya no es NPK para la fertilización, ahora son los microfertilizantes, pero también las hormonas, las enzimas, la genómica, todo lo que es genética, los transgénicos, la información geográfica, la metabólica, la robótica, automatización, lo que estamos diciendo de los drones, y cuestiones nuevas en economía, como economía social, solidaria, bienes públicos, Pareto óptimo y lo que decían de la sociedad rural. La siguiente, por favor, ya nos vamos más rápido. Miren, esa es una parte de la que podemos utilizar la nanotecnología, es en los agroquímicos, es en el combate a las plagas y enfermedades, que serían los insecticidas, herbicidas y fungicidas, pero también en los nutrientes. Y ahorita estamos utilizando en Veracruz, adelante, hidrogel. Desarrollo genético, y ese es un cañal en Veracruz con una vara de más de 5,5 metros, está produciendo más de 200 toneladas por hectárea, que es una excelente producción, pero aparte con fertilización orgánica y un manejo sustentable del suelo. Y somos nosotros, y ya me dijeron, tú que hablas de transgénico, me corto la cabeza si no es un transgénico. Digo, no, pues no me sientan tan chingón, todavía no puedo hacer transgénicos de caña. No, es una variedad mejorada genéticamente, pero por cierto del CP del colegio, CPMEX, pero con un tratamiento sustentable y altamente productivo. La siguiente. Bueno, el Internet de las cosas, jóvenes. La segunda industria de los drones, donde se va a aplicar más los drones después de las Fuerzas Armadas, después de la guerra, es en la agricultura. La siguiente. Ya existe la agricultura vertical. Aquí Chapingo ya tiene la agricultura protegida, pero esta de abajo, cuando estuvimos en Japón, ese es un invernadero subterráneo en Fukushima, en Japón, porque hay radiación afuera, entonces están produciendo, no necesitan ni siquiera energía eléctrica, bueno, la obtienen de fotoceldas en el exterior, y como tienen 24 horas,
Esa lechuga crece 4 veces más rápido, o sea, crece muy rápido. Hay agricultura en el espacio. Ya se está investigando para hacer un invernadero espacial y un invernadero en la Luna para producción. Hay que llevar el agua. Y agricultura submarina. Hay 2 tipos de agricultura submarina, lo que es acuacultura, producir vegetales y animales en el mar, pero también agricultura normal, pero con burbujas. Y ahí se protege de otros tipos de factores naturales. La siguiente, para terminar, y si hay alguna pregunta. Cuando hemos andado por Asia, en varios países, en Japón, Corea, Vietnam, China, y ellos tienen muy desarrollado ya la acuacultura en el mar. Nosotros la estamos desarrollando en tierra, en México principalmente. En México es un poco más difícil por los huracanes. A veces nos pegan de los 2 lados al mismo tiempo. Pero estamos desarrollando mucho la acuacultura en tierra, de agua dulce, para ciertas especies. La siguiente. Esta es una granja de acuacultura en el desierto. Y también fuimos a Israel y la vimos por allá, pero van a decir, bueno, se hace de Siria o de los Emiratos Árabes Unidos, allá la gente que tiene mucha lana. No, esa es en Aguascalientes, aquí en México. Un reservorio de agua, tiene un pozo profundo, es un equipo interdisciplinario, arquitectos, biólogos, químicos, etcétera. Y allá en el fondo que se ve, esas son las oficinas que les hicieron con la tierra que sacaron de los estanques. En el día abren para que pase el aire y baje un poco la temperatura, porque en el desierto está muy caliente. En la noche la cierran para que no se enfríe mucho. Es mexicana, ¿eh? Adelante. Esa es la que nosotros trabajamos en Veracruz. Hacemos un manejo más o menos eficiente. Es un distrito de riego donde canalizamos en la parte alta, pasa el agua por los estanques y luego vuelve a caer en los estanques, en el canal de riego, y ese riego se va para caña de azúcar. Entonces la caña de azúcar está regada y fertilizada orgánicamente. Y de ahí sacamos esas toneladas de azúcar. ¿Cómo? El de la Antigua. Ahí en Paso 2, en Cardel, me pregunta qué dice. Fíjense, ahí tenemos 25,000 hectáreas de riego. Y esa agua no la utilizamos más que para caña, que tampoco vale mucho. Ni siquiera la utilizamos para hortalizas. O por lo menos para mota, ¿no? También. Pero esa agua es un mundo de agua y la utilizamos en un producto no muy rentable, que es la caña. Vietnam en 5,000 hectáreas produce 1.7 millones de toneladas de un pez que ahorita le vamos a enseñar. Y ahí tenemos 25,000, nada más en Cardel. La siguiente. Esas son otras tecnologías de biofloc que son muy avanzadas, es precisamente la que inventaron en Israel, donde generan un microecosistema con microorganismos que se los vuelve a comer los peces. La tilapia filtrante es omnívora, entonces come microorganismos y también come por la boca el alimento. La siguiente, ya, ahora sí. Ya. Bueno, la cultura puede ser una estrategia de desarrollo social. La siguiente. Tenemos modelos sociales de desarrollo, tanto culturales como económicos. La siguiente. Es una actividad para mujeres. Ahorita que la mujer rural y las mujeres en todos los sentidos ya es la mayoría, pues también ahí es una actividad que puede ser muy bien desarrollada por ellos. No pesa, nomás es darle de comer a los peces. La siguiente. Ese es el pez que tenemos en Veracruz. Lo trajimos de bien, tampoco es transgénico. Están haciendo apenas en Estados Unidos un bagre transgénico, pero no existe. Es nomás mejoramiento genético y manejo. Mucha carne. Tiene lo doble de omega 3 que de omega 6 y muy sabroso. La siguiente. Ese ya es una producción comercial. Allá en el fondo es la India, acá es Veracruz. Estamos igual que ellos, no les pedimos nada. La siguiente. Ya más rapidito nomás. Bueno, esa es una especialidad que estamos proponiendo en Veracruz, perdón, en Chapingo, pues puede ser en Veracruz, la siguiente. Pero otra especialidad que también estamos trabajando, que es necesaria en Chapingo, es el turismo rural, el turismo ecológico, el turismo alternativo, el turismo agrícola y de base comunitaria, que ese dinero se le quede en las comunidades. El segundo ingreso más grande de dólares al país es el turismo. México es el 4º lugar mundial de destinos turísticos. Y ahorita la mayoría se va para Cancún. Entonces con el Tren Maya hay un boom del turismo ahí y Chapingo tiene que entrarle a lo que sería el turismo rural. La siguiente. Empleo por los chapingueros, estos cálculos los he hecho yo. La mayoría, del 100%, un 30% todavía se va a la parte de empleado,
que es un concepto que hay que romperle al chapinguero. El primer concepto que debe llevar, como otras escuelas, es que sea su autoempleo, generar su propia empresa y que desde prepa vaya empezando qué empresa quiere. También necesitamos formar científicos. Ojalá hay un 33% de chapingueros abrazara la carrera científica, académica, de investigación, transferencia de tecnología. Y bueno, un 33% siempre se va a ir a la parte de ser empleado. Y yo he platicado con gente del TEC de Monterrey y le digo, pues tú no sabes nada del campo, tú sabes de negocios. Sí, no, pues vendes valores, compras, pero de campo no sabes nada. Le voy a poner la mano aquí, pero mis respetos. Y le digo, ¿y qué pasa cuando tú tienes tu rancho y tienes una plaga y no la sabes controlar, tienes problema? Al de Monterrey, el riquillo. Contrata un chapinguero, hombre, pues para eso están, para que sean mis trabajadores. La siguiente, ya vamos a terminar. Esto es importante. Una encuesta, porque ando en las redes también, y luego los muchachos dicen, ¿qué es lo que quieren ser todos los jóvenes ahorita, de 20 años para abajo? La mayoría quieren ser youtubers, tiktokers, porque además ahí está la lana, ya les enseñaron que es muy fácil. Fíjense, cuando nosotros éramos chicos, o más o menos los después, salieron los corridos de la gente que se dedicaba al tráfico de otras cosas. Y dice, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Pues traficante. Los idealizaban porque sabían que ahí estaba el dinero fácil y rápido. Pues ahora miren los chavos, ¿dónde creen que está el dinero fácil y rápido? YouTuber, TikToker, todo el mundo quiere ser influencer. Hay la lana y además prestigio, ¿no? ¿Lo siguiente? Se puede generar extensionismo cibernético. La parte de los chavos, si les gustan mucho las redes, pues empiecen a hacer cápsulas de extensionismo. Y ahí está más o menos lo que han durado las empresas para tener 1 millón de usuarios. ¿Sí saben lo que es esto? Que a ver. Es un programa, una aplicación para hacer las tareas de los chavos, pero las tareas complejas de a nivel de licenciatura. Sí, no, pues ellos saben. Pero aparte, nosotros como profesores la metemos, hay otra que te dice si ellos plagiaron o copian, no lo detecta porque esta agarra parrafitos de muchas y luego le da coherencia. Ya pasó un examen de maestría, se hizo una tesis de maestría y no le detectaron, se le hicieron una prueba. O sea, hasta ese nivel estamos. O sea, ya los artículos científicos ya están en la inteligencia artificial y tardó 5 días en alcanzar 1 millón de usuarios. Se expandió rapidísimo las universidades entre los chavos, ¿no? Pues ojalá y así también hagamos una aplicación para las cuestiones agropecuarias. Bueno, ya terminamos. De todos modos, chavos, aunque se dediquen mucho a la cibernética, no se olviden del trabajo en campo, hay que salir a trabajar, los viajes de estudio son muy importantes. La siguiente, estos son los chavos que recibimos en Veracruz y hay que apoyarse mucho en la FANECH también, egresado de Chapingo, que podemos aportar mucho todavía y estamos ávidos de apoyar a los jóvenes de Chapingo. Creo que es todo. Bueno, las conclusiones ya más o menos las comentamos, algunas nuevas especialidades que hay que generar en nuestra universidad. La siguiente. 2, 3. La bocina. Gracias. Bien, pues agradecemos la participación de esta conferencia del doctor Esteban Platas, muy interesante, muy acorde con los tiempos que estamos viviendo y pues de nuestra universidad. Buen mensaje para los jóvenes estudiantes que están en este momento en nuestra alma mater. Daremos paso a preguntas, si es que hay alguna pregunta de los asistentes o en las redes. Ahí yo les pediría que en un momento las hagan llegar y ya directamente con el doctor las estará respondiendo. Pero si aquí en la sala hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna participación, sí, adelante. Bueno, mi nombre es Armando Chanes, soy agrónomo egresado de Zonas Áridas en 1982
Y bueno, felicitar al doctor Diego por esta brillante exposición que hizo. Y como decimos los chapingueros, a lo mejor dejar un poquito la víbora chillando, ¿verdad? Deduzco que en su presentación nos ubica él el problema del cambio climático en las ciudades. Ubico también que nos habla de la Revolución Verde, que respondió a la presión o a la necesidad de alimentos de las mismas ciudades. Razono y digo, quizás Chapingo tendríamos que empezar cambiando, a lo mejor pueda parecer atrevido, nuestro lema. A lo mejor sería conservar la tierra para alimentar al hombre o para evitar el hambre. Pero bien, las dudas que yo plantearía al doctor y para que todos podamos a lo mejor en un futuro generar propuestas, ¿qué acciones estratégicas debemos hacer en las ciudades, en las urbes, para que no tengamos tanta presión de alimentos ni tanto desgaste de nuestros recursos naturales? Sí, gracias. Hay datos que dije porque es muy rápido y todo. Mire, ahorita se ha calculado por la FAO, pero también ya lo calculamos en México, el 50% de los alimentos se pierde en el transcurso del campo a la ciudad y al consumo. Reducir los desperdicios se llaman desperdicios. Las pérdidas son las que se quedan en campo. México más o menos desperdicia 40 millones de toneladas al año. Si ustedes van a las centrales de abastos, la parte de la basura, lo que se echa a perder ahí, nada más con reducir eso, se reduciría mucho la cuestión de la demanda de alimentos. Está cambiando, también estamos trabajando en el impacto en la nutrición del post-COVID. No abordamos el COVID, ¿por qué impactó tanto a México? Y el COVID impactó a México tremendamente, fue uno de los países que por tasa de infectados tuvo casi el 10% de fallecidos, porque había otras enfermedades, comorbilidades que le llaman. Estaba la obesidad y eso nos traía hipertensión, diabetes, cardiovasculares, y la gente fallecía rapidito. Entonces tenemos otra pandemia y se hizo una sindemia, eran 2 pandemias, y es la parte de la nutrición. Hay que cambiar un poco la nutrición. Coincide un poco, no mucho, pero es que también los ganaderos me van a echar, no sé, de zootecnia. Reducirle un poco el consumo de carne sobre carnes rojas y consumir más vegetales, frutas, hortalizas, etc. La parte de la producción, ya existe producción urbana. Y no puedo decirte hay que dejar de comer. Miren, la Revolución Verde se da en 1940, pero en 1940 había 2.3 mil millones de habitantes sobre la faz de la Tierra. 2.300 millones, ahorita somos 8.000. Éramos 40 millones de mexicanos, ahorita somos 130. O sea, el aumento de los alimentos se expandió por 6 veces. Y sí, llevar la tecnología de punta para hacer más productivos los recursos naturales. Agua, suelo, tierra, fertilizante, etc. Eso sería así. Pero hay mucho, es complejo. Son muchas. Bien, adelante, aquí hay otra pregunta. Sin duda, nuestra alma mater requiere de este tipo de participaciones, como esta, ¿no? Pero con un plan más frecuente, con objetivos, o sea, que no sea una plática de los 100 años, ¿no? A los 100 años vuelven y pues seguimos igual, ¿no? Es una bronca ahí. Lo digo por esto porque antecedió a esto una mesa, Chapingo en sus 100 años. Y arrancamos con lo mejor de los maestros que tenía el país. Jesús Silva Gerso, o sea, gente de primer nivel que vino a Chapingo. Y vino porque también estaba el que trasladó de San Jacinto aquí, Marta R. Gómez, hasta que murió, soñó con un Chapingo grande, pero grande, o sea, él estaba aquí, todos esos edificios, todo lo que está de Plan Chapingo, él estaba aquí, ¿no? Nosotros conocimos su familia, lo trajimos aquí, a familiares de él. No, es una cosa fabulosa, ¿no? Pero qué bueno que nuestra organización de egresados esté madurando y no desampare a la casa madre. O sea, requiere, esas propuestas, varias de las que tienes aquí, se requieren implementar. Y veíamos también en la mesa anterior, en esos 40 años que ha pasado, que los órganos de gobierno como están, es un lastre, el estatuto es un lastre, no deja que se mueve.
Hoy mismo el rector que está ahorita, que está inaugurando el evento, es el rector del mes. Nada más dura un mes. Y no va a durar ni el mes, pues, ¿no? Es nada más entre el proceso de la elección. Vean lo delicado de la situación que está, ¿no? O sea, es una cuestión, la cuestión política está, siempre ha estado así, pues, pero hoy está una cosa así baja. Y qué bueno que llegan ustedes en ese momento y se llevan esa idea. Y varias de estas cosas se pueden hacer con la organización nacional y ahora internacional. Si varios de ustedes hablan en estos medios, en TikTok, en Twitter o en YouTube, que la federación hablara todos los días, ¿no? Los campesinos y los estudiantes y el país y el mundo los va a escuchar. Esa es una cosa bien interesante. Porque yo veo que amas de casa te enseñan a producir una planta. Y los ven ahí en YouTube, o sea, están los señores, mira, si es así, o un guisado, si es así, o sea, ahí está. Entonces, esta profesión tiene como hacer una divulgación masiva a nivel mundial, ahora es a nivel mundial, o sea, el efecto a nivel mundial. Entonces, la invitación es esa, que haga la federación un plan, una estrategia, porque la otra cosa que iba a decir es, tal vez el estanque también está en que los maestros están ya mayores. O sea, la media de Chapingo son 60 y tantos años de edad profesionales, ¿no? O sea, ya están grandes. O sea, y se requiere una renovación. Entonces, una pregunta que se decía, por ejemplo, ¿por qué la UNAM ha avanzado? Porque sus egresados van y dan unas horas, clase a la universidad. Y transmiten eso que tú traes, experiencia, ¿no? Visión. Y el maestro, en caso de Chapingo, hasta los 80s, eran los apuntes de 50 años atrás, el que te daban las clases, no sé si ustedes lo vieron, ¿no? O sea, hay maestros que te daban los apuntes de viejitos, de que tomaron ellos hace tiempo, ¿no? Y no había esa evolución. Entonces, hay un mundo por desarrollar aquí y yo creo que le dejo, porque sí es una actitud. Sí, muchas gracias, pero sí, en efecto, esa es nuestra intención, de participar. Ahorita ya hablamos con el rector anterior, el compañero Jimmy, con el compañero Jimmy fuimos y le planteamos nuestro interés de los egresados retroalimentar con nuestra experiencia a la universidad y provocar un cambio interno en los planes de estudio. De mostrar a la sociedad lo que los chapingueros estamos haciendo en los estados. Hablábamos de 4 o 5 casos de éxito que tienen los chapingueros en los estados, pero tienen un montón más. Y luego se comentaba por ahí que Chapingo no hace nada, y no es cierto. La primera carta de presentación de que Chapingo tiene hacia el exterior son sus egresados, y la mayoría son exitosos, casi todos, es más todos. Uno que otro que se retiró del área. Tengo un compañero que está en Texas, que es gerente general de Gillette, de lo que se hacían las navajas, y es de maquinaria, y dice, caray, les pido disculpas porque yo no me dediqué al campo. Digo, no, pero eres útil a la sociedad. Chapingo te preparó para ser útil a la sociedad. Pero ese tipo de experiencias hay que traerlo a la universidad, y ojalá, ahí sí ya no corresponde, nosotros nos corresponde llegar hasta este nivel, que la sociedad a través de Chapingo a través de sus órganos internos como el Consejo Universitario o los consejos departamentales absorban. Eso es lo que nosotros les estamos proveyendo y realmente repercute en los planes de estudio. Pero por lo menos en los viajes, fíjense, esos viajes hemos recibido ya cada año 700, 900 chapingueros para mostrarles lo que se está trabajando ahí. Y vamos a seguir, Jimmy. Sí, yo nada más añadiría que efectivamente tu comentario es muy significativo y hemos tenido un acercamiento ya con nuestra alma mater. En principio, pues tiene autonomía, somos respetuosos de esa autonomía, los asuntos internos tienen que arreglarse aquí. Pero sin embargo nosotros ya establecimos el contacto, estuvimos en la Feria Rural y la Feria del Libro, un stand tuvimos como federación y hubo mucho acercamiento de los alumnos para con nosotros en el stand, intercambiamos opiniones, se interesaron definitivamente en lo de la federación y antier en la noche aquí estuvimos, les tomaron la protesta a los de la CAE, que son los alumnos de cada estado, tienen un presidente de cada estado. Nos invitaron después de la reunión que tuvimos con el rector, venimos aquí, intercambiamos, la mayoría de ellos son de 6º y 7º año, y les hacíamos ese comentario.
Ellos salen de la escuela y obviamente se enfrentan a una situación muy distinta ya en el campo, ya fuera de la universidad, y ahí es donde queremos tener ese intercambio de experiencias entre los miembros de la federación, que ya muchos con experiencia de muchos años, y decirles a los jóvenes a lo que se van a enfrentar. Entonces, esa parte ya establecimos el vínculo, vamos a suscribir un convenio con la universidad, precisamente para considerar y poder participar con sugerencias, opiniones en base a la experiencia de nuestros agremiados, pero hay mucha razón en eso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Héctor, sí, adelante. Es rápida nada más para si en algo podemos aportar, doctor Platas, con la Asociación Panamericana de Ingenieros, la cual yo estoy representando en esta ocasión para Norteamérica, y las experiencias de los exitosos que ustedes tienen. Nosotros tenemos un Zoom y se maneja por YouTube una vez al mes. Si podemos armar un grupo y hacemos unos abstracts o unos resúmenes para presentarnos en esos Zooms, es muy bueno, porque esta reunión mensual también se difunde aparte de la televisión y Google, etcétera, se difunde también en varias estaciones de radio en Sudamérica. Por lo menos en Argentina, en Colombia y en Perú podemos ofrecer esta multiplicación de las experiencias que ustedes, a través de la federación, quieran que les demos multiplicación en esta Asociación Panamericana de Ingenieros. Estamos a la orden en eso. Usted sabe, ingeniero Pérez, y se lo ponga a su disposición, doctor Plata. Vamos, sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Hemos tenido ya contacto y participación en algunas conferencias con la Asociación Panamericana, con el presidente de la Asociación Panamericana, y con gusto le damos seguimiento. Lo platicamos en un momento y seguimos en ello. ¿Alguna otra pregunta de los que están aquí, asistentes presentes? Sí, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, felicitar al doctor Platas por su conferencia muy ilustradora, pero a mí me queda una duda, ¿no? ¿Por qué si están las exportaciones, México exporta, por qué dicen que el campo está olvidado? Esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué se dice que el campo está olvidado si ahorita lo expone hay tantas... Sí. Oiga, muchas gracias, muy importante. Pues a veces es más cuestión de ideología, más cuestión de política. Y sí, es que hay dos. Hace rato en la mañana hubo el panel de la historia de Chapingo y comentaba el doctor Mata que hay dos agriculturas, lo que es el campo pobre que produce para autoconsumo, sobre todo en los pueblos originales, ahí hay pobreza. Y es ahí donde se dice que el campo está olvidado, pero si usted va a Guanajuato o al noreste del país, incluso Veracruz es un contraste. Veracruz exporta muchísimo, se ve el otro, parece que está uno en otro país, eso sí es cierto. O sea, se ve el desarrollo de invernaderos. Entonces son los dos contrastes. Para mí la política pública debería ser apoyar los dos porque los dos son importantes. Ahora, había una cuestión en el desarrollo rural que sí yo opino que el desarrollo rural, para sacar a la gente de la pobreza, no es a través de la producción agropecuaria. A través de la producción agropecuaria poner los más pobres, sobre todo la producción agropecuaria de traspatio, altamente en insumos laborales, quizás la producción orgánica, pero llevarlos a transferir esa producción de una forma exitosa a nivel comercial. Yo tengo mucha experiencia en los países asiáticos y en Vietnam la mayoría tiene media hectárea. El que tiene una hectárea es riquísimo. Pero con esa media hectárea viven y viven bien, porque producen lo que el mercado les exige y lo producen bien y lo venden y con eso compran sus cosas. Entonces, esa es la política que podríamos hacer para nuestro país. Pero sí, es un sistema complejo. Y si alguien le dice, está olvidado y le demuestra con datos, tiene razón, y otro le dice, no, estamos aquí, también tiene razón. Esa es la parte cuando comenté que es compleja. Muy bien, parece que había una última pregunta, por favor. Gracias. Primero felicitarlo, doctor Platas. Al menos yo siento que nos abre muchos enfoques, digamos, nos amplía la visión. Yo quisiera preguntarle sobre la especialidad de acuacultura. Por ahí había leído, por ejemplo, a José Sarucán Hermes,
que decía, México es un país de vocación forestal, por nuestro territorio, pero ya viendo el mapa que usted nos muestra, creo que México también es un país de vocación agrícola. Entonces, preguntarle, por ejemplo, esta especialidad sería ingeniero agrónomo, especialista en acuacultura, ¿dónde estaría? ¿En qué departamento? ¿Se tendría que crear otro departamento? Yo por ejemplo, me lo imagino como una especie bueno, uniendo asignaturas de zootecnia, pero también de recursos naturales, sí, algo así. Entonces quería preguntarle eso, y también sobre este tema preguntarle cuáles son las limitantes institucionales para que, viendo todo el potencial que hay, se active, porque también por ahí vi que incluso el PIB de pesca es superior al PIB forestal. Entonces, me llama la atención. Gracias. Sí, gracias. Muy interesante la pregunta, porque lo hemos trabajado. Yo ya se lo he comentado a los últimos 3 rectores y hasta últimamente he tenido eco. Lo otro sí, pero no me dicen cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿no? Ya tengo hasta el plan de estudio. Ya nada más me falta el nombre y apellido de los profesores. Tengo la propuesta de 2 o 3 de irrigación, de economía, de suelos, de zootecnia, de fitotecnia, para diferentes materias. Entonces sería una especialidad como interdisciplinaria de todos. Muchas clases pueden ser en línea y la mitad tiene que ser presencial para las prácticas. Hablamos con el director de centros regionales, podría ser en Huatusco, en Veracruz o en algún centro del país. En Tabasco también hay potencial, en Oaxaca. Pero tendría también multisede. No hay ningún obstáculo para nada. Lo único sería que se haga el proyecto en sí, que ya lo tengo prácticamente en la mano. Presentarlo, que me den oportunidad de presentarlo al Consejo Universitario, que el Consejo Universitario lo apruebe. No hay ningún costo. Todo lo que tiene Chapingo se usa. Quizás había que contratar 1, 2 o quizás máximo 3 profesores especialistas en fisiología de peces, en nutrición de peces. Pero tengo ya también el núcleo que puede ser profesor de medio tiempo y dar las clases. A mí me ampara ahorita, me apoya mucho la Organización Mundial de Acuacultura, la WASH, World Aquaculture Society. El presidente anterior fue mexicano y le habíamos planteado este proyecto. Dice, nosotros vamos a hablar con el rector, Diego, invítanos. Y el rector me dio la cita, pero nunca me dijo cuándo. Entonces, no hay ningún obstáculo, tiene muchísimo potencial, es momento de entrarle. México está atrasado unos 30 años en acuacultura con respecto a otros países, pero 50 con respecto a los asiáticos. Tiene una infinidad de recursos de agua, de mar y agua de riego, porque nomás la proponemos para el agua de riego, no para cuerpos de agua natural. De hecho, para dejar los cuerpos de agua natural libres y que se reconstruyan los ecosistemas ahí. Entonces no hay nada. Ahí sí le pediría el apoyo a los jóvenes interesados, pues carta o no sé, van a hacer un comité de apoyo, algo así, y proponerle a las autoridades pertinentes, al que sea necesario, oye, yo estoy interesado en esto. Podemos empezar con un curso, un diplomado, pronto, eso sí ya lo apalabramos con el rector, quizás dentro de un mes, y posteriormente ir haciendo todo lo necesario para que se apruebe la especialidad. También estamos hablando de una maestría y de un posgrado en acuacultura. Gracias. Muy bien.